Entra la clase. Voy a verificar la asistencia de algunos que no llegaron a la primera llamada de asistencia. A ver, atención a la lista. Eh, Adi, si está Adi presente. Presente, pastor. Roger, Roger, Luna. Creo que no se puede conectar Roger. Entonces ya tiene dos faltas, Roger. ¿Qué habrá pasado con Roger? Vamos a ver. Cristian Villalta. Ya lo veo a Cristian. Astrid. Sí, pastores. Ya. Gabriela Fon. Presente, pastor. Ya. Marta Maldonado, también la veo a la hermana Marta. Ana Presente, pastor. María, Ana María Carrión, Presente, pastor. ya. Dana Poma, Presente, pastor. Daniel Romero, Córdoba. Ahí está Daniel. Rosa Medina, Presente, hermana pastor. Rosa, está ahí Rosa también. Blanca Olga, Presente, pastor. ya. Hay dos blancas. Parece que se ha conectado dos veces o es otra blanca. No, creo que es una blanca nomás. Sino que estoy utilizando para Ya, está hacer las bien, Claudio. chapadas. Ujú, está bien. Fiorella, está Fiorelita. Presente, pastor. Sí, ahí está Fiorella. Schelling, Iturrizaga. Schelling. Schelling sigue tomando su café. Kelling Advíncula. Presente, pastor. Gracias. Y Gustavo Saldarriaga. ¿Quién es este hermano Gustavo? No está Gustavo. ¿Quién? No vino hoy día Gustavo. Héctor Castillo. Tampoco vino hoy día Héctor. Y Eli Medina. Ahí está Presente, hermano pastor. Eli. Presente, Y pastor. Alexander Romero. Presente, profesor. Listo. Muy bien, ya está. Tenemos todos los presentes. Solamente hay tres faltas. Tres que han faltado. Bueno, ya se nivelarán. Bueno, vamos a continuar con la presentación. Estamos viendo ahora el tema de los idiomas. Vamos a ver el tema de los idiomas en el Nuevo Testamento, ¿ya? Eh, Como ya hemos estado mirando en la lectura de los antecedentes, el idioma griego fue el que más se usaba en los tiempos del Nuevo Testamento, ¿ya? Ya vimos cómo se introduce este idioma en el contexto del Nuevo Testamento, cómo se origina y por qué se queda como idioma más usado, ¿no? Como idioma comercial en el Imperio Romano. Así que en el Asia y en gran parte del territorio romano se hablaba griego. Fue el idioma en el cual fue compuesto también la mayoría de literatura bíblica, ¿no? Por no decir todas. La literatura bíblica del Nuevo Testamento fue hecha en griego. El griego, digamos, común, ¿no? Porque habían algunos tipos de griego, digamos, griegos de literaturas también, ¿no? Académicos, un poquito más elaborado, ¿no? Este griego que se hablaba en los tiempos del Nuevo Testamento era un griego que le conocen como griego koiné, ¿no? El griego común de la gente, el que habla a diario, se le conocía como griego koiné. Fue el que se extendió por todo el territorio romano y el que predominó en los tiempos de Cristo, ¿no? Y en el tiempo también de la iglesia, en sus primeros siglos, ¿no? Así que la literatura que nosotros tenemos del Nuevo Testamento está elaborada en griego, ¿no? Hay toda una historia del idioma griego también, ¿no? Al comienzo todo era en mayúsculas, no había diferencia de mayúscula con minúscula.
tampoco había separaciones entre párrafos, ¿no? Así que era un poco más tedioso el trabajo de poder leer, ¿no? En el griego de ese entonces. Eh, del idioma griego, ¿no? Tenemos muchas raíces castellanas también, en asuntos técnicos, médicos, ¿no? Y en otras ramas se derivan del griego muchas palabras, ¿no? Como, por ejemplo, cuando uno va a un especialista para verse el corazón, ¿cómo se llama el especialista del corazón? ¿Conoce? Cardiólogo. Luego, Cardiólogo, ¿no? Ya, esta palabra es de dos vocablos griegos, ¿no? Cardia y logos, ¿no? Logos es palabra y cardia corazón, ¿no? Palabras acerca del corazón. Eh, Ahí viene el cardiólogo, ¿no? Oftalmología, ¿no? También viene del griego oftalmos, ver, ojos, visión, y logía, ¿no? Sabiduría. ah, de ahí vienen las palabras griegas, ¿no? Y otros términos más, ¿no? Así que el griego ha dejado herencia hasta ahora en los idiomas en común, ¿no? En el español tenemos muchas raíces del griego, ¿no? Fue el idioma que más se utilizó, ya estaba presente en los tiempos de Cristo, ya estaba establecido como idioma ah, oficial, ¿no? Otro de los idiomas también fue el arameo, ¿no? El arameo fue el que se usó más en la tierra de Palestina, ¿no? Si bien es cierto, el griego era oficialmente, el Imperio Romano lo había oficializado como idioma, pero en la región de Palestina se hablaba también el arameo, ¿no? El arameo, ¿no? Era el idioma de la gente común hebrea, ¿no? Pero el arameo también tiene su historia, ¿no? De dónde viene ese idioma del arameo, ¿no? Originalmente, en el tiempo de los patriarcas, ¿no? En los tiempos de los reyes, el pueblo hebreo, el pueblo judío, hablaba hebreo, ¿no? El idioma propio de ellos era el hebreo. Sin embargo, la deportación a Babilonia, ellos asimilaron el idioma propio de Babilonia, que era el arameo, ¿no? Y que lo hicieron parte de su lenguaje también, ¿no? Sí, cuando ellos retornan nuevamente a edificar su templo con Zorobabel y toda el remanente que había quedado, sobre todo los de la tribu de Judá, ¿no? Regresan a Jerusalén a reconstruir el templo, vienen también con esa herencia del idioma que habían aprendido en la deportación, porque subieron 70 años, ¿no? No tuvieron pocos años, 70 años. Ah, no perdieron, ¿no? El hebreo como tal, pero hicieron como una mezcla de hebreo con arameo. Por eso es que el arameo que hablaban en los tiempos de Jesús era un arameo, un hebreo arameizado, ¿no? Mezclado con arameo, ¿no? Habrían palabras que adoptaron como suyas. Así que el arameo se estableció también dentro de la cultura judía. El hebreo aún se mantenía, pero eso se desarrollaba solamente en ciertos círculos, ¿no? Sobre todo en los círculos rituales, ¿no? En el manejo de algunos rabinos, de algunos maestros, ¿no? Por ejemplo, hay unas referencias al hebreo, ¿no? Que aparecen en el Nuevo Testamento, como en Juan 5, ¿no? Vamos a ver Juan, quién puede encontrar ese pasaje, otro que busque Juan 20:16 y otro que busque Hechos 22:2, ¿no? Juan 5:2. Amén, A ver, el que pastor. lo tiene, lo lee, Verso acá justo. Amén, pastor. Dice, ¿ya? y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Ya, entonces, ¿cómo le llamaban a ese estanque? Tú mismo, Cristian, ¿cómo le llamaban Eh, al estanque? Betesda, Ya, sí, Bethesda, ¿no? Betesda, sí, Betesda, ¿Y esa palabra en qué idioma estaba? en arameo. En arameo, ¿no? Entonces había todavía
usos del idioma en hebreo en los tiempos de Jesús, ¿no? Y este Betesda significaba casa de misericordia, ¿no? Casa de gracia o lugar de sanidad, ¿no? Por eso le llamaban a este estanque Betesda en hebreo, porque según se creía, ese estanque según, era una creencia, fe popular, ¿eh? No es que era verdad lo que pasaba ahí, sino era una fe popular, ¿no? Creían que el agua se movía de vez en cuando porque un ángel descendía y las movía, ¿no? Entonces le pusieron ese nombre al estanque, ¿no? Lugar de sanidad, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que nada de eso puede ser así, ¿no? O casa de misericordia también, casa de gracia, ¿no? Muy bien, el otro pasaje, 20:16, Sí, pastor, Jesús adelante. le dijo, María, volviéndose ella, le dijo, Raboni, ¿qué quiere decir maestro? Ya, esa palabra Raboni, está arameo, no, en hebreo, hebreo. Raboni en hebreo. ¿no? Muy bien, gracias. Entonces, habían palabras todavía que se manejaban en hebreo, ¿no? Y en Hechos 22:2, Amén, pastor, yo lo leo. sí, léalo por favor, con gusto. Ya. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio y les dijo. Ya. Continúa Entonces, si no, ahí nomás. ¿Quién está hablando ahí en ese pasaje? Pablo. Sí, el apóstol Pablo está hablando, ¿no? Y está haciendo una defensa, ¿no? Ante el pueblo. Y usa el hebreo, ¿no? El hebreo en lengua hebrea, ¿no? Entonces, había el uso del hebreo también en algunos círculos, en este caso, digamos, círculos en círculos rituales, ceremoniales, se usaban el hebreo. Las escrituras también, en muchos casos se leía en hebreo, en los cultos, en la sinagoga. Y en algunos estudiosos académicos, como era Pablo, también conocían el hebreo, ¿no? Eh, el latín era otro de los idiomas que se usaban en el Nuevo Testamento. Era propio de las fuerzas romanas, ¿no? Era el idioma que acompañó al gobierno romano, ¿no? A las autoridades romanas. Era el idioma que se usaba. Los judíos, ¿no? Muy pocos estaban versados en este idioma, ¿no? Ah, Cuando Jesús fue crucificado, ¿no? Y Lucas registra el momento cuando estaba en la cruz al lado de los dos malhechores, dice que Pilato mandó a poner un título, ¿no? En 3 idiomas. Mm, por ahí podemos dar cuenta de lo que la gente hablaba, ¿no? O conocía por lo menos esos idiomas. Vamos a Lucas, alguien que pueda buscar Lucas, capítulo 23, verso 38. 31, pastor. 38. Ya, yo lo leo. Había Ujú. también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Ya, entonces estaban en 3 idiomas, ¿no? El griego, que ya sabemos que era el idioma más común, oficialmente establecido por Roma. El hebreo, propio de las ceremonias culticas hebreas, y el latín, ¿no? Que era usado por los oficiales y las autoridades romanas. Ahí están, ¿no? Los 3 idiomas. Según los estudiosos, ¿no? Según los estudiosos, han visto que el idioma con el cual Jesús se desarrolló en su ministerio, ¿no? Mayormente fue el arameo, ¿no? O sea, digamos,
las disertaciones que Jesús daba, ¿no? La comunicación que tenía con el pueblo era en hebreo, en arameo, perdón. Y hay algunos pasajes que registran algunas palabras, ¿no? Sí, Cristian, adelante. Pastor, una consulta. ¿En qué contexto habla en Hechos 22:2 que hablaban en esa lengua hebrea? Porque creo que viene en la defensa de Pablo ante el pueblo, o ¿cuál sería su contexto en Claro, ese pasaje de Hechos? él está defendiendo,se en Hechos, está Ah, ya. defendiéndose de las acusaciones que le estaban haciendo, ¿no? Sobre todo sus opositores. Y él va a hacer una Ah, ya. defensa a los que estaban en contra, ¿no? Por ejemplo, hay palabras en arameo, ¿no? Que los evangelistas han conservado y han incluido dentro de su evangelio, que dichas por Jesús, ¿no? Por ejemplo, en Marcos, capítulo 5, ¿no? Marcos, capítulo 5, hay una palabra, ¿no? Vamos a leer esta palabra. Verso 41, Marcos 5, verso 41. ¿Quién no puede leer esta? Amén, Yo, pastor. pastor, yo lo leo. Ya, lea usted la que está leyendo. Está bien, lea nomás. ¿Ya se desanimó? Yo lo leo, ¿Qué pastor. pasó? Sí, léalo nomás, léalo, léalo. Ya. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Ya, entonces Jesús está hablando en lengua aramea. Talita Kumi, ¿no? Que he traducido, niña, a ti te digo, levántate, ¿no? Es una expresión en arameo. Luego también hay otro pasaje ahí mismo en Marcos, capítulo 7, donde el Señor sana a un sordomudo, ¿no? Verso 34 del capítulo 7. Con libertad, quien quiera leer, ¿ah? No hay problema. No se sientan avergonzados. Ya, Pastor, 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 yo. es que dijo, justo iban a hablar 6, todos. ¿cuánto dijo? 8, capítulo 7, versículo 34. 34 dijo. Ujú. Marcos 7, Ya, 34. ya. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, sé abierto. Conocéis Ya, la palabra efata. efata, la está la palabra, ¿no? ¿De qué lengua es? Arameo. Arameo. Efata significa sé abierto. ¿Mm? Entonces, el Señor en su ministerio público usó el arameo como lengua para comunicarse, ¿no? Eh, entonces, ahí están los idiomas que vamos a encontrar. Ahora, en los viajes que Pablo hace, ¿no? Los viajes misioneros que Pablo hace, vamos a encontrar que él hace uso del hebreo en las reuniones en las sinagogas, muchas veces, como parte de su disertación al pueblo judío, pero también hace uso del griego cuando va a las comunidades gentiles, ¿no? Y hace uso de las escrituras griegas en la sinagoga para mostrar a Cristo como el Mesías, ¿no? Ahora, fíjese que el idioma de Pablo, el idioma que manejaba Pablo eran varios, ¿no? Él hablaba en hebreo, hablaba en arameo, hablaba en griego. Entonces, era versado Pablo, era un conocedor también de los idiomas, ¿no? Preparado para poder evangelizar en un mundo distinto, ¿no? Porque el Imperio Romano, como dijimos, no anuló el idioma ni las costumbres religiosas ni sociales, culturales de cada nación conquistada. Él mantenía, ¿no? Y por eso cuando Pablo llega, él tiene que manejar esas cosas y saber cómo comunicar el evangelio a pesar de esa diversidad, ¿no? Interesante, ¿no? Cómo Pablo mostraba el mensaje, ¿no? Fíjate que los mensajes de Pablo, si tú has estudiado los mensajes de Pablo,
en el libro de los Hechos no son iguales. Cuando él predica, ¿no?, a los judíos en las sinagogas, es un mensaje. Y cuando él predica a los gentiles, por ejemplo, en el Areópago, en Atenas, al mundo gentil, es otro mensaje, ¿no? Los mensajes que Pablo lee en las sinagogas al mundo judío es un mensaje diciéndoles de que su Mesías ya vino, que se arrepientan y se conviertan a él, ¿no? Es el mensaje para los judíos que esperaban a su Mesías, ¿no? Pero cuando va al mundo gentil, el mundo gentil no esperaba ningún Mesías, pues, ¿no? Los, los de Atenas no esperaban a ningún Mesías libertador, pues, ¿no? El pueblo judío sí, pero los gentiles no esperaban a ningún Mesías, ¿no? Es más, ni tenían noción de eso, ¿no? Pero sí buscaban a Dios de distintas maneras. Y Pablo se acerca con mucha sabiduría y les muestra al único Dios, ¿no? A ese que no conocen, a ese yo los quiero mostrar, ¿no? Entonces, si usted analiza bien, los mensajes de Pablo tienen esa característica, ¿no? Depende del auditorio, él presenta el mensaje del Evangelio de una manera bastante sabia, ¿no? Adecuada. En el idioma en el cual, pues, corresponde, pues, ¿no? Eh, Ahí están. Entonces, los idiomas fueron parte también que acompañaron al Nuevo Testamento. No olvide, ¿eh? Algo importante también como estudiante del Nuevo Testamento es conocer un poco la geografía, ¿no? Los mapas ayudan mucho, ¿ya? Los mapas dentro del escenario bíblico ayudan mucho. Si usted se da cuenta en su Biblia, si usted usa su Biblia física, espero que sí sea, porque a veces ahora la tecnología está quitando también las cosas físicas, ¿no? Al final de su Biblia, usted tiene mapas, ¿no? No sé si se ha dado cuenta. Al final de su Biblia siempre incluyen mapas, ¿no? Ahora, ¿para qué es útil un mapa? ¿Para qué nos es de utilidad ubicarnos en un mapa, ¿no? Para entender un poco, ¿no?, cómo está distribuida geográficamente las regiones, dónde se encuentran las ciudades, las distancias aproximadas, ¿no?, los límites que hay entre una y otra, ¿no? Y todo eso, ¿no? Nos ayuda a ver un poco mejor cómo se desarrollaron las cosas en el mapa. Por ejemplo, ¿no?, al lado izquierdo yo tengo un mapa en blanco y negro, ¿no?, de la región de Palestina, la región judía, ¿no? La tierra de Canaán, la tierra de Canaán, la tierra que Dios le prometió a los judíos cuando los sacó de Egipto, ¿no? La tierra prometida, la tierra de Canaán, ¿no? Está en blanco y negro y al lado derecho también tengo otro en colores, ¿no? Tienen algunas similitudes, pero el de la derecha tiene más ciudades, ¿no?, que el del lado izquierdo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Dónde ocurrió la confesión que Pedro hizo a Jesús que él es el Hijo del Dios viviente? Cuando Jesús pregunta, ¿y quién dice la gente que soy yo? En Entonces, Galilea. Filipo, a ver, no adivinen, díganme, a ver, seguro, el que esté seguro diga así, ¿no? en Filipo. Porque Pedro dijo, ¿no? Pedro le dijo, Señor, esto es así, ¿no? Dicen que tú eres uno de los profetas, tú eres Juan el Bautista que ha resucitado. Y Jesús le dijo, bueno, ¿y ustedes qué dicen, no? Y Pedro dijo, bueno, tú eres el hijo el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no? Eso ocurrió en Cesarea de Filipo, ¿no? ¿Dónde está Cesarea de Filipo? Ahora, ¿no? Tú escuchas Filipo, de repente la iglesia de Filipenses está en el Asia. No, 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 no. Cesarea de Filipo, si tú miras el mapa, es Aleluya. un puerto que está en la costa del mar Mediterráneo, en la provincia casi saliendo de Samaria. ¿Ya? Está ahí un punto negro en la parte norte, ¿no?, de Samaria. ¿Te das cuenta? Entonces ahí ocurrió la declaración de Pedro, ¿no? La revelación que el Padre le dio a Pedro de que Jesús es el Cristo, ¿no?
Y desde ese momento dicen que Cristo les empezó a anunciar que era necesario que vaya a Jerusalén, muera y luego resucite, ¿no? Porque ya sabían quién era, pues, ¿no? Ahora, otra pregunta, ¿no? ¿Dónde ocurrió la resurrección de Lázaro? ¿Aló? Pensando. Ah, están pensando, ya. Están buscando en Google, está bien. ¿Encontraron? Betania, pastor. Betania, muy bien, excelente, ¿ya? Muy bien, en Betania, ¿no? Ah, ¿dónde está Betania? Mm, Ahí está el mapa en Jerusalén, no, Beta. está cerca de Jerusalén, está Sí, sí. cerca de Jerusalén. Era la Judea. casa donde vivía Marta, María y Lázaro, pues, ¿no? Y fue Sí, el evento cumbre de los milagros de Jesús, ¿no? La resurrección de Lázaro. Y luego de ahí Jesús entra a Jerusalén en el último domingo que se conoce como Domingo de Ramos, ¿no? Y con Jesús entra una multitud de personas que creyeron por ver la resurrección de Lázaro, ¿no? Ya, muy bien. Por ejemplo, ¿dónde está el monte donde adoraban los samaritanos? El monte Gezirín, Samaria. Samaria, pues. en Samaria, ¿no? Ahí está el mapa. En Samaria está el monte Gezirín. ¿Qué pasó en ese monte? ¿Recuerdan Gezirín? Gerizim. ¿Recuerdan qué pasó en ese monte en el Antiguo Testamento? Algo pasó, ¿no? Con un patriarca, el primero que Dios llamó, ¿no? Para formar con él una nación, ¿no? Abraham. Abraham, muy bien, ¿no? ¿Qué le pidió a Abraham? Le pidió que haga algo, ¿no? Como un pozo, creo. No, le pidió que haga algo por él, ¿no? Que le presente un sacrificio, no, una ofrenda, una ofrenda, digo un sacrificio. Ah, ahí fue lo de lo de su Sacrificio hijo, de su hijo. Isaac. No, Isaac, ¿no? Le Isaac. dijo, Ah, ofréceme a tu único hijo, ¿no? ¿En qué monte fue? En el monte Gerizim, ¿no? Ujú. Entonces ahí está, ¿no? Y ese era el monte donde los samaritanos, pues, adoraban, pues, ¿no? Luego de una historia larga de ellos, ¿no? Que luego vamos a ver también quiénes fueron los samaritanos. Ya, entonces fíjate que el Señor Jesús inicia su ministerio, recuerdan en Lucas capítulo 4 cuando entra a la sinagoga y dice, hoy se ha cumplido la escritura delante de ustedes, estaba en Nazaret. ¿Y dónde está Nazaret? ¿En qué provincia está Galilea. Nazaret? En Galilea. Galilea, ¿no? Y la mayor parte de su ministerio fue en Galilea. Por eso le consideraban el Galileo, ¿no? Lo llamaban el Galileo o el Nazareno, porque sabían que se había criado en Nazaret, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? En Capernaum también, las bodas de Canaán, estuvo ahí, en Galilea. Luego bajó hacia Judea a celebrar las fiestas, como de costumbre. Estuvo también en la parte de Gadara, donde liberó a un hombre que tenía una legión de demonios, ¿no? ¿En qué parte fue esta? Ahí está, usted está viendo las provincias, ¿no? En Decápolis, ¿no? La que está al lado este de Celeste, ¿no? Decápolis. Entonces, Palestina estaba dividida en 5 provincias, ¿no? Ah, ahí está, ¿ve? Entonces el mapa nos ayuda a nosotros a podernos ubicar, ¿no? La distancia que recorría Cristo, pues, ¿no? Eh, Desde Galilea se iba hasta Jerusalén, ¿no? Todas las ciudades que recorría, ¿no? Eh, entonces un mapa siempre es importante, ¿no? Para podernos ubicar bien, ¿no?
Ya, y así también otros mapas de los viajes de Pablo, ¿no? La pasión del Señor, la Vía Crucis, que se conoce como la Vía Crucis, cuando el Señor sale del, ¿cómo se llama? Del lugar donde estaba Pilatos, ¿no? Sale con la sentencia para ser crucificado. Ellos recorren desde ese lugar hasta el lugar llamado de la Calavera, ¿no? Entonces, ¿cuánto caminó el Señor desde del lugar donde estaba Pilatos hasta el monte de la Calavera? Fue una distancia considerable, ¿no? Eso hay un mapa para verlo, ¿no? Entonces, los mapas nos ayudan, ¿ya? La geografía es importante conocer el Mar Muerto, por ejemplo, ¿no? El río Jordán, el Mar de Galilea, cuál era su recorrido. Entonces, es importante. Toda esa información nos ayuda a tener un mejor panorama de las cosas que ocurrían en el Nuevo Testamento, ¿no? Ya, vamos a ver ahora un poquito más. A ver, voy a avanzar uno. A ver acá. Ahora, es importante conocer algunos usos y costumbres en el Nuevo Testamento, ¿no? Cómo eran las cosas en el tiempo de Cristo, ¿no? Por ejemplo, las casas, ¿no? Allá hay una casa, digamos, culturalmente, más o menos de la casa de los hebreos en el Nuevo Testamento, ¿no? Las casas orientales en general, ¿no? Eran así, como usted la ve, ¿no? Mayormente eran casas que de un piso, de dos pisos, ¿no? Eh, estaban hechas de barro, ¿no? Y los techos eran aligerados, solamente eran de paja, ah, para evitar la lluvia, ¿no? Por eso cuando uno de los que estaba inválido es llevado por sus amigos Mm, para que Jesús lo pueda sanar, y la casa donde estaba Jesús estaba llena, ¿recuerdan? Y ellos se suben al techo y descubren el techo y por ahí bajan a su amigo, ¿no? Entonces tú te habrás preguntado, pues, ¿cómo hicieron para subir a un paralítico al techo? No puede caminar, cuatro amigos, cómo lo llevaron, ¿no? Fácil, pues, ¿no? Porque los techos para acceder al segundo piso tenían su escalera, pues, ¿no? Entonces era fácil que alguien suba con alguien por las escaleras y descubre el techo con facilidad porque eran hechos solamente de paja, ¿no? De carrizos. Era fácil de descubrirlo, ¿no? Y por ahí bajarlo, ¿no? Eh, Esa era la arquitectura de las casas del Nuevo Testamento. Por ejemplo, los mesones, los lugares de alojamiento que habían también en los diferentes lugares, tenían una característica, que las habitaciones de los viajeros, ¿no? Siempre se ubicaban en el segundo piso, ¿no? El segundo piso era para alojar a los viajeros. Y el primer piso, ¿no? Digamos, la primera planta, era usada para alojar a los animales que venían con los viajeros, ¿no? Era como el parqueo de los animales que ellos usaban para transportarse, porque todo era pues a lomo de bestia, pues, ¿no? Iban con caballos, con burros, con asnos, ¿no? Llevando sus cosas y montándose ellos también, pues, ¿no? Entonces, cuando yo llegaba a hospedaje, a un mesón, su animal de carga, ¿no? Con el cual se estaban transportando, lo parqueaban en el primer piso, era como un establo, ¿no? Y ahí lo acomodaban, lo dejaban ahí, el animal descansaba, comía un poco, bebía agua y pasaba la noche, ¿no? Y los viajeros, ¿dónde se iban? Los viajeros iban a la parte superior, ¿no? Ahí se alojaban, ¿no? Ahora, eran alojamientos, no eran pues individuales, pues no es que cada uno tenía su cuarto, su baño propio, pues no, no era así, pues, no eran cuartos grandes, como tipo el aposento alto, ¿no? Un lugar donde cabían pues 120 personas, estaban todos reunidos en el aposento alto, pues, ¿no? Eran cuartones grandes, ¿no? Donde
se separaban solamente por espacio, pues, ¿no? Para que puedan pasar la noche, ¿no? Por eso es que el Señor Jesús, cuando José y María, ¿no? Cuando iban a nacer Jesús, ah, van a Belén y no encuentran lugar en el mesón, pues, ¿no? Porque por el censo estaba todo movido, pues ya no había lugar donde alojarse. Y en la situación de dolores de parto de María, no le quedó otra opción a José que acomodar a María en el establo, donde estaban los animales, pues descansando, ah, pasando la noche, ¿no? Acomodó, improvisó ahí un lugar donde atender a María y tomó un pesebre, que es el lugar donde comen los animales, pues, ¿no? Pesebre es el lugar donde comen, el cajón donde le echan la comida a los animales. Improvisó José con paja y ahí recostó al niño, pues, ¿no? Ah, en el establo, pues, ¿no? En el lugar donde descansaban los animales. Ah, por eso es que el Señor nació en esa situación, ¿no? Porque así eran las casas, pues, ¿no? Los mesones, sobre todo, tenían esas características, ¿no? Pastor, Sí, eh, ahí en medio, casi en la entrada se ve un círculo. ¿Eso es una poza de agua o era un lugar sí. de castigo? No, era una poza de agua, o sea, no tenían servicios de agua como tenemos nosotros, ¿no? Sino se acondicionaban pozas donde extraer el agua para su consumo, ¿no? Para lavar, para cocinar, para beber, ¿no? Tenían pozos compartidos, ¿ah? No eran exclusivos, ¿no? Eran pozos compartidos donde todos podían venir a sacar el agua, ¿no? Eh, las casas eran así, ¿no? Distribuidas. Ojo, 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 por ejemplo, que había el pueblo judío, ¿no? Fue un pueblo higiénicamente limpio, ¿no? Mayormente, ¿no? Las leyes de santidad del Código de Levítico ah, no solamente observaba la parte interna del hombre, sino la parte externa también, ¿no? Entonces ellos conservaron siempre una higiene, ¿no? Eh, por eso es que cuando las casas del Nuevo Testamento, del Antiguo también, ya tenían la noción de lo que es un silo. No sé si usted ha conocido silo o no conoce qué es un silo. ¿Conocen? Sí, sí. Sí, pastor, sí. Ya, ¿qué es? A ver, explíquenos qué es. Bueno, un silo, un orificio, normalmente lo hacen en la tierra, pero hoy en día ya lo hacen tratado ya pueda, para que no contamine, ¿no? El ambiente. No es un Claro, o lugar de sea, almacenamiento. Hacen claro, una cavación, ¿no? En la el tierra. silo es una perforación en la tierra, ¿no? Es hacer un hoyo de unos metros, 2 metros aproximadamente, donde se reciben los desechos, ¿no? Luego de que uno evacúa o micciona, esos desechos, en vez de arrojarlos al aire libre o tirarlos por algún lugar, ¿no? Como hacían otras culturas, ¿no? Los judíos tenían la costumbre de enterrar sus desechos, ¿no? Y era un silo, lo que nosotros ahora conocemos como silo, ¿no? Iban enterrando poco a poco mientras iba llenando eso, ¿no? Y eso después les servía para hacer fértil la tierra, ¿no? Bueno, ya había una tecnología, un conocimiento de eso, ¿no? Entonces tenían sus silos como parte de sus baños, ¿no? Y estaba fuera de la casa, ¿no? No estaba dentro de la casa, estaba fuera, más alejadito. Ya había eso, ¿no? Entonces era una cultura que buscaba también la limpieza, ¿no? Ya. Entonces las casas en el Nuevo Testamento tenían esas consideraciones, ¿no? Otra de las cosas que vamos a ver en el Nuevo Testamento es las enfermedades, ¿no? Las enfermedades que se relatan en los evangelios, en el Nuevo Testamento, ¿no? Una de las enfermedades más narradas es la lepra, ¿no? La lepra era una enfermedad
de que muchos citan los evangelistas, ¿no? Y la lepra era una enfermedad en ese tiempo incurable, ¿no? Y no solamente por cuestiones de salud, ¿no? Lo consideraban peligroso a la persona con lepra, sino también el leproso era considerado inmundo, impuro, ¿no? O sea, el leproso en el Nuevo Testamento no podía participar de las actividades del templo, no porque estuviera enfermo como tal, sino que su enfermedad era señal de que ese hombre era pecador, desechado por Dios, ¿no? Que la ira de Dios estaba sobre él, que el juicio de Dios estaba sobre él, ¿no? La lepra y otras enfermedades más, ¿no? Pero la lepra era más difundida, ¿no? Entonces un leproso era discriminado, ¿no? Expulsado de la vida social de la comunidad judía, ¿no? Si una persona era afectada por esta enfermedad, inmediatamente lo sacaban fuera de la ciudad. Así que los leprosos no estaban dentro de Jerusalén, mucho menos cerca del templo, ¿no? Estaban fuera, a las afueras, ¿no? Y cuando alguien pasaba al lado de un leproso, porque los leprosos se cubrían con diferentes pedazos de tela para que no se vean sus heridas, y pasaban personas, los leprosos tenían que gritar, soy inmundo, para que no se puedan acercar. O sea, tú tenías que estar a una distancia más o menos de 3 4 metros para no contaminarte con él, ¿no? Pobre de ti que si pasabas cerca a él, te contaminabas también y te quedabas inmundo. Inmundo significa que no podías participar de los rituales en el templo, ni participar de la fiesta, ni ofrecer sacrificios, ni nada que tenga que ver con la vida espiritual del pueblo. Te quedabas inmundo, ¿ya? Así que pobres los leprosos, vivían en comunidad, separados, ¿no? Socialmente marginados, religiosamente marginados. O sea, mira la condición de los leprosos, ¿no? O sea, sin ser parte de la sociedad y peor, sin posibilidad de ir al templo, pues totalmente abandonado. Ya esperaban la muerte, pues, ¿no? Por eso es que el Señor tuvo compasión de este sector de la población, ¿no? Y recuerdan que el Señor les tocaba a los leprosos, ¿no? O sea, se acercaba y le tocaba a un leproso. Y tocar a un leproso era una situación, pues, escandalosa, ¿no? Como les dije, era un hombre que se consideraba ya inmundo. Cristian, ¿quieres preguntar algo? Sí, pastor, ¿y por qué en la acción donde lo dice Mateo 8:4 que Jesús dice lo sana, pero que no lo diga a nadie? ¿Qué acción podría tomar ahí? Porque, bueno, está sanando la enfermedad del leproso, ¿no? Pero acá hay un accionar que dice Jesús. Entonces Jesús le dijo, mira, no le digas a nadie. O sea, ¿qué querían? Que nadie no sea, ¿cómo se puede decir? ¿Expuesto a Jesús o cómo? En Mateo ocho Ya, cuatro. pero, ¿qué más le dice? No le digas a nadie, sino que, ¿qué más le dice? Si no ve, muéstrate al sacerdote y presenta Ajá, la ofrenda que ordenó a ajá. Moisés para el testimonio. O sea, viene a ser una, claro, pero ofrenda, como él claro dice, ese sanamiento, esa enfermedad es una ofrenda. No, no, el leproso, ¿no? Era considerado a su enfermedad como juicio de Dios. Producto de su pecado, este hombre se ha llenado de lepra, ¿no? Porque la lepra, bueno, recuerdan ustedes que la lepra en el Éxodo fue castigo de Dios, ¿no? Para la hermana de Moisés que se quiso sublevar, ¿no? A su liderazgo. ¿Recuerdan, no? La historia, cuando los hermanos de Moisés, Aarón y María, dijeron, ¿acaso Moisés nomás puede dirigir al pueblo? Nosotros también podemos hacerlo, ¿no? ¿Acaso Moisés nomás tiene la capacidad de guiar al pueblo? Nosotros también podemos hacerlo, ¿no? Querían tomar el liderazgo de Moisés y excluir a Moisés, ¿no? Recuerdan la historia, pues, ¿no? En el Éxodo, y que el Señor se enojó, ¿no? Su ira santa, y dice que los llamó a los tres, a Moisés, a Aarón y a María, su hermana,
y mandó su sanción, pues, ¿no? Y cuando se dan cuenta, María estaba llena de lepra, ¿no? De la punta de la cabeza a los pies, blanca, llena de lepra. Y de ahí empezaron a considerar que la lepra era un juicio divino, pues, ¿no? Una paga de Dios por su pecado, ¿no? Así que los leprosos en el Nuevo Testamento no había cambiado, ¿no? La lepra era considerada una maldición de Dios para el enfermo. Pero habían situaciones donde el enfermo se sanaba de la lepra, ¿no? Había todo un proceso para restauración del leproso cuando la lepra empezaba a menguar. Era misericordia de Dios porque no había medicación para ellos. Entonces, la misericordia de Dios llegaba al leproso y el leproso se empezaba a restaurar, ¿no? Y para comprobar de que ya no hubiera lepra, había todo un ritual donde el leproso se presentaba al sacerdote para que verifique que ya no había lepra, ¿no? Bueno, el sacerdote en ese tiempo cumplía el papel de médico también, pues, ¿no? Miraba las señales del cuerpo, observaba, ¿no? Le daba un tiempo más para ver si es que las heridas iban desapareciendo y luego de ese tiempo volvía nuevamente y si verificaba que las heridas ya habían secado, las costras se habían caído, ya lo declaraba limpio, ¿no? Y el leproso ofrecía su sacrificio al Señor, ¿no? Por la limpieza que había recibido. Eh, una de las cosas que acompañó el ministerio de Jesús fue el encuentro con estas personas, ¿no? Los leprosos, las enfermedades. Otra de las situaciones que el Señor enfrentó, ¿no? Y atendió fueron también las posesiones demoníacas, ¿no? Las posesiones demoníacas estaban también dentro del ministerio de Jesús, ¿no? Él liberó a personas de distintas posesiones, ¿no? Por ejemplo, al que tuvo una legión en su cuerpo, ¿no? Eh, el Señor lo sanó, ¿no? De esa posesión, ¿no? Otro muchacho que tenía una posesión, ¿no? Lo sanó. Y así, en fin, el Señor fue sanando a diferentes endemoniados, poseídos por espíritus inmundos, ¿no? Es otra de las situaciones que habían en ese tiempo, ¿no? Ah, las enfermedades. Ahora, también había las situaciones sociales en el Nuevo Testamento, ¿no? Ah, por ejemplo, el tema de la viudez, de las viudas, que aparecen mucho en el Nuevo Testamento, ¿no? Por ejemplo, aparece en Lucas la viuda que esperaba en el templo la redención de Israel, ¿no? Jesús usó el ejemplo de la viuda pobre que echó más que todos en las arcas de las ofrendas, ¿no? La viuda que echó más que todos, ¿no? Resucitó a la viuda, al hijo de la viuda de Naím, ¿no? Ah, entonces, la viudez en el Nuevo Testamento también era algo importante que atender, ¿no? Las mujeres que estaban viudas eran mujeres que tenían diferentes carencias, porque recuerde que la protección de la mujer la daba el varón, ¿no? La identificación con la sociedad la daba el varón. Tanto es así que cuando moría el esposo, ¿no? La mujer buscaba no perder esa protección, esa identidad, por eso se casaba con el hermano, también para tener descendencia, ¿no? Entonces eran costumbres del tiempo del Nuevo Testamento, ¿no? Que venían del Antiguo también, pues, ¿no? Por eso cuando los saduceos le dicen, pues, la mujer se casó con un hermano, el pueblo otro y otro, entonces, habían esas costumbres, ¿no? Pero una mujer viuda era que no tenía protección de un varón o un hijo, era bastante triste, ¿no? Primero que quedaba en la pobreza, no había sostenimiento para las viudas, quedaban en la pobreza. Por eso cuando usted ve el libro de los Hechos, en el libro de los Hechos capítulo 6, ¿a quién estaban atendiendo en la iglesia? ¿Recuerdan? Que hubo un problema en Hechos 6, cuando empezaron a murmurar, ¿no?
que por qué atienden mejor a las viudas de los hebreos que a las viudas de los griegos. ¿Me acuerdan? Entonces la iglesia atendía a la necesidad de las viudas, ¿no? Porque sí, las viudas quedaban totalmente desamparadas, pues, ¿no? Había mucha carencia económicamente, socialmente también quedaban en el anonimato, ¿no? No tenía identidad nacional. Si siendo casadas no las contaban, no las contabilizaban cuando habían reuniones, ¿no? Ahora imagínate, estando en la viudez, peor todavía, pues, ¿no? En el anonimato estaban las viudas. Muchas de esas, ellas vivían vivían de la mendicidad, ¿no? De lo que la gente les daba por compasión, ¿no? No tenían herencia, no tenían tierra las viudas, ¿no? Entonces, era una situación triste la de las viudas, ¿no? A muchas de las viudas se dedicaban en el servicio en el templo, como el caso de Ana, ¿no? Que estuvo esperando la promesa del Mesías en el templo. Otras estaban en las calles mendigando, ¿no? ¿Recuerdas cuando el Señor resucitó al hijo de la viuda de Naím, ¿no? ¿Por qué el Señor lo resucitó a ese muchacho, ¿no? Porque el Señor conocía la situación de las viudas, pues su único hijo estaba muriendo o ya había muerto. ¿Cómo se quedaba esa pobre mujer? Se iba a quedar en la calle totalmente, ¿no? El Señor tuvo compasión de ella, ¿no? Por verle el doble sufrimiento. ¿Cuál? El primer sufrimiento de haber perdido a su hijo y el segundo que iba a quedar pues en una situación bastante lamentable, ¿no? Se tuvo compasión y resucitó a su hijo. Y cuando Pastor, resucita, le trae a su hijo y le dice, mujer, toma a tu hijo, ¿no? Entonces, todo eso tiene sus razones. Sí, hermana. pastor, eh, en primer Timoteo, capítulo 5 versículo 3 al Ya, 16 menciona que, o sea, para poder ayudar a esto ya es ya después de Jesús o también era considerado allí. O sea, que las viudas tenían que también, para poder ayudar, cumplir algunos labores, ¿no? O sea, servicios como oración, cuidado de enfermos, para así admitido esta ayuda, estrictas reglas detalladas por el apóstol Pablo. claro. Claro, eso ya estamos ya, cuando la iglesia está tomando ya forma, está también Eso el ya mundo es ya gentil prácticamente un orden para la actualidad, para la iglesia, sí, en para una la iglesia. situación de universalidad, ¿no? Porque ya estamos hablando de la iglesia gentil también. Éfeso, ¿no? Específicamente Éfeso, Asia Menor, pueblo gentil, convertido a Cristo, ya la cultura judía como que no está imperando ahí ya, sino ya estas instrucciones son en un carácter general, universal, ¿no? Para nuestro tiempo también hay que sacar los principios de esas instrucciones, ¿no? Acá estamos enfocados más a las costumbres y usos y costumbres del Nuevo Testamento en el tiempo de Jesús, ¿no? Y el Nuevo Testamento también en su expansión. La situación de los evangelios en cuanto a las viudas era así, ¿no? Bien lamentable, la viudez, ¿no? Las enfermedades también, ¿no? El tema de los samaritanos, ¿no? También era otro tema que vamos a ver en el Nuevo Testamento. ¿Por qué había esa rivalidad entre judíos y samaritanos, ¿no? ¿Por qué es que no se podían relacionar? ¿Qué cosa hacía que los separe, ¿no? Tanto es así que dice que los judíos no querían pasar por Samaria, ¿no? Sino que daban la vuelta, en vez de irse por Samaria, usted ya vio el mapa, bordeaban Samaria por el Jordán para no cruzarse con ellos, ¿no? Y en un momento Jacobo y Juan, ¿no? Le pidieron al Señor de que descienda fuego del cielo y consuma a esos samaritanos, ¿no? Sin embargo, Jesús en diferentes momentos puso de ejemplo a muchos samaritanos, ¿no? En su narrativa, Jesús mencionó como ejemplo a buenos samaritanos, ¿no? ¿Recuerdan la historia del que estaba, del buen samaritano, pues, ¿no? Donde los sacerdotes, los levitas, ¿no? Pasaban por alto al ver a alguien que había sido accidentado, asaltado, y no se detenían en socorrerlo, ¿no? Pero pasó un hombre de Samaria, ¿no? Que se conmovió y lo atendió y se hizo cargo de él, ¿no?
y este hombre era samaritano, ¿no? Entonces, ¿qué estaba enseñando Jesús con esas historias, ¿no? ¿Qué quería lograr Jesús, ¿no? Justamente romper esa rivalidad, pues, que había, ¿no? Esa mala apreciación de los samaritanos, ¿no? Porque Cristo había venido también por ellos, pues, ¿no? No solamente había venido por la casa de los judíos, ¿no? Había venido, sí, realmente por su pueblo, primeramente, pero también venía para tomar de otros pueblos, ¿no? La otra historia, ¿no? De el fariseo, ah, ¿cómo se llama la otra historia? De la mujer samaritana, ¿no? Donde está el Señor tomando con ella agua y conversando sobre el Evangelio, ¿no? Interesante, o sea, los samaritanos en la visión de Cristo eran importantes también, ¿no? Cuando sanó a los 10 leprosos, ¿no? Y 9 eran judíos y no volvieron a dar gracias, solo volvió uno, y este uno que volvió era samaritano. O sea, Pastor, sí, adelante. pastor, pero es que los samaritanos eran hebreos, solo que estaban mezclados. Sí, los samaritanos eran judíos, ¿no? Bueno, la historia, la división empieza con la ruptura del reino, ¿no? Cuando Salomón muere, su hijo, ¿no? Roboam, ¿no? Por consejo de sus amigos, ¿no? No hace caso de cambiar lo que su padre había puesto al pueblo, ¿no? Algunas ordenanzas que había dado al pueblo. Y los ancianos le decían, pues, a Roboam, ¿no? Aligera el yugo pesado que tu padre ha puesto, ¿no? Y el pueblo te va a servir. Pero no hizo caso, sino obedeció la voz de sus amigos, los más jóvenes, que le dijeron, no, si tu padre puso un yugo así, tú ponle un yugo más pesado, ¿no? Y al contrario, en vez de favorecer eso, trajo una división al reino y se separaron, pues, ¿no? El general de Salomón, Jeroboam, se fue con un grupo hacia el norte y Roboam se quedó en Jerusalén, pues, ¿no? En la casa de David. Y la división empieza porque Jeroboam, con los que se había ido para el norte, él pensaba, ¿no? Fue una estrategia político-religiosa, ¿no? Que al final provocó esto. Jeroboam decía, eh, el pueblo va a tener que regresar a Jerusalén para celebrar la fiesta, ¿no? Para presentar sus sacrificios. Entonces, cada vez que el pueblo vaya a Jerusalén, va a ver que ahí está Roboam, ¿no? Y quizás puedan ser seducidos, convencidos de que él es el rey, ¿no? Entonces, para evitar que el pueblo que está conmigo se vaya a Jerusalén, yo voy a levantar un lugar de adoración, ¿no? Y empezó a levantar los lugares altos de adoración, ¿no? Y el pueblo empezó a adorar en esos lugares altos. Ya no necesitaban ir a Jerusalén, ¿no? Fue una estrategia política, ¿no? Religiosa para evitar que el pueblo se le vaya y se pongan al lado de Roboam, ¿no? Y desde ahí empieza la ruptura. Luego fueron este, expatriados, exiliados, llevados a la deportación, y luego los que regresan fueron los de la tribu de Judá mayormente, ¿no? De remanente, que se había mantenido fiel en la deportación, no se había emparentado con naciones extranjeras, se habían conservado, digamos, sin mezclarse, ¿no? Y ese remanente regresa a formar nuevamente la ciudad de Jerusalén, ¿no? Pero también regresa a otro grupo, ¿no? Regresa a otro grupo, pero que eran los que ya se habían identificado con otras naciones, se habían emparentado, ya estaban mezcladitos, ¿no? No quisieron unirse con ellos porque consideraban que habían fallado, pues, ¿no? Que habían manchado su linaje, porque el linaje era muy importante para el judío, entonces los pusieron al margen, ¿no? No querían que den la mano para que construyan la reconstrucción, nada, ¿no? Entonces de ahí ya empiezan las rivalidades, ¿no? No los consideraban como herederos de Abraham, una rivalidad terrible, ¿no? Habían discrepancias, rencillas con ellos, ¿no? Eran mal vistos los samaritanos. Y en el tiempo de Jesús las cosas no habían cambiado, seguían igual, pues, ¿no? Con esos resentimientos históricos. Y Jesús lo que hace, pues, es tratar de quebrar esas
diferencias históricas, ¿no? Mm, De costumbres, ¿no? Que a veces también nos separan, hermano, esas cosas, a veces, ¿no? Nos separan de nosotros. Bueno, pero ahí está. Los samaritanos fue un grupo también que aparece en el Nuevo Testamento, ¿no? La historia de los samaritanos. Muy bien. Presentación, fin de la presentación. Stop. Ok. Ya. Este es parte importante que usted conozca porque va a establecer las bases para la lectura, ¿no? Cuando usted lea el Nuevo Testamento, entonces ya va a entender un poco mejor lo que está ocurriendo, ¿no? Ah, cuando lea algún pasaje relacionado con los samaritanos, ya sabe cuál es el enfoque que había ahí, ¿no? Cuando lea un pasaje acerca de la viudez de una mujer viuda, ya conoce cuál es el entorno ahí, ¿no? De algún leproso, ¿no? De algún endemoniado, alguna situación propia ya conoce, ¿no? Por ejemplo, el uso de las monedas también, ¿no? Las monedas que había en el, en el tiempo de Jesús, ¿no? En el Nuevo Testamento, las monedas que circulaban, ¿no? El comercio, ¿no? Las costumbres que habían sobre la muerte, ¿no? Qué creencias habían de la muerte, las sepulturas, ¿no? El comercio, los oficios que había, ¿no? En el Nuevo Testamento. Cómo comían, cómo cenaban, pues, ¿no? Si hacían uso de mesas, sillas, el lugar donde cada uno tomaba, donde se sentaba, ¿no? Para entender un poco lo de la última cena, por ejemplo, ¿no? Cuando el Señor toma la última cena, qué ubicación tomaba cada quien y dónde estaba sentado Cristo, dónde estaban sentados los demás apóstoles, ¿no? Y así, ¿no? Las bodas también que habían en el tiempo de Jesús, ¿no? Los casamientos, ¿no? Entonces, todas esas costumbres, usos y costumbres del Nuevo Testamento son importantes conocer, ¿no? Para entender mejor la literatura ahora. Yo les voy a dejar un libro para que usted lea, ¿no? No le voy a pedir que lo lea para la próxima clase, porque es bastante amplio, ¿no? Entonces, pero sí yo lo voy a dejar para que tenga de consulta, ¿no? Cuando usted lea o prepare algún estudio o quiera informarse bien, busca ese libro y se empapa del tema que va a tocar, ¿no? Si va a tocar, por ejemplo, no sé, la enfermedad, la sanación de alguien, ¿no? Ah, que pueda entender qué es lo que creían en ese tiempo de la enfermedad, ¿no? Ah, ¿Por qué había gente enferma? ¿No? ¿Cuál era la idea judía de las enfermedades, ¿no? ¿Cómo se sanaban, ¿no? La ciencia incipiente que había, ¿no? De la medicina. Ah, y todas esas cosas, le va a dar bastante luz para entender, ¿no? Y explicar bien, pues, ¿no? Bonito el texto y entenderlo mejor, ¿no? Muy bien, ese libro se llama Usos y Costumbres en el Nuevo Testamento, ¿no? Ah, Hay dos, unos usos y costumbres en los tiempos del Nuevo Testamento y usos y costumbres de las tierras bíblicas, ¿ya? Yo lo voy a poner ahí en el grupo, para que lo tenga de consulta, ¿no? Y voy a mandar una lectura, ¿no? Aparte del libro que es para su biblioteca digital, para que usted lo tenga ahí y lo consulte cuando quiera. La lectura que voy a dejar, ¿no? Es una pequeña lectura que al final tiene un cuestionario, ¿no? Un cuestionario de preguntas. Eh, Usted lee y luego al final desarrolla el cuestionario, ¿ya? Desarrolla el cuestionario de las preguntas que se formulan ahí en base a la lectura que he hecho. Y para la próxima clase, yo pregunto, ¿no? Por ejemplo, hermana Fiorella, la pregunta número 1, por favor, coméntanos, ¿no? ¿Cuál fue tu respuesta? Entonces, Fiorella ha desarrollado su tarea con mucha alegría, con mucho gusto lo ha hecho, ¿no? Y nos comenta, pues, ¿no? La pregunta 1 decía esto, nos explica, ¿no? A ver, hermana Dana, la pregunta 2, ¿cuál fue? Ella nos dice la pregunta 2 y nos expone todo lo que ha encontrado, ¿no? Entonces, así, ¿ya? La lectura ahora va a ser con un cuestionario y usted va a responder las preguntas del cuestionario y me las va a compartir. Las respuestas son para usted, no me mande nada a mí, yo voy a preguntar nomás, ¿ya?
Y con eso yo puedo ver si hizo o no hizo, pues, ¿no? Pero yo creo que usted siempre hace las cosas bien, entonces no hay problema. Muy bien, ¿alguna pregunta? Hasta ahí. Hemos hecho un recorrido un poco histórico, cultural, para que pueda conocer un poco el Nuevo Testamento. La próxima clase entramos al desarrollo del canon del Nuevo Testamento. Ya 2 semanas vamos a estar con ese tema. Cómo se fue componiendo la literatura del Nuevo Testamento, todos los antecedentes de eso. La historia es muy fascinante, cómo ocurrió, cómo entenderlo, cómo comprenderlo, ¿no? El impacto también que originó todo esto, todas las controversias también que hubo en este desarrollo, ¿no? Es muy interesante la parte del canon del Nuevo Testamento, ¿no? Les espero el próximo lunes, perdón, el próximo jueves. Me estoy equivocando de fechas, jueves. Porque el lunes enseño otro, entonces me he equivocado. Próximo jueves. Eh, Enseñaba antes sí, el... sí, el lunes ahora estoy enseñando también el libro de Levítico. Entonces Ah, me he confundido el grupo, ¿no? Pero ustedes son los jueves, Nuevo Testamento. Muy bien, Dios les bendiga. Si no hay otra pregunta más a la clase, ya veo que está un poquito cansadito, ya va a ser las 10 de la noche. Duerma bien, sueñe con los fariseos, con los saduceos, y nos vemos la próxima semana. Pero vamos a despedirnos con una oración para poder descansar bien. Hermana Ana Carrión, ¿usted tendría la amabilidad de despedirnos con una oración? Pastor, bien. Adelante, por favor, hermana. Amado Señor, gracias por este tiempo que nos has reunido, Señor, de manera virtual, para que por medio del pastor que tú lo has usado, Señor, nos pueda guiar, enseñar, Señor, sobre las cosas que hay del Nuevo Testamento. Todo lo maravilloso, Señor, que tú has hecho en nuestra vida. El audio, por favor. ¿Quién está prendiendo su audio? Apáguenlo. Ya. Señor, en este tiempo vamos a nosotros a despedirnos para poder ir a descansar. Te pedimos, Señor, que renueves nuestras fuerzas para continuar nuestras actividades diarias. Bendice la vida del pastor, de todos los hermanos que hoy han estado aquí presentes en la clase. Te damos solo a ti la gloria y la honra, Señor, y todo esto te lo pedimos en oración. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.